¿Ok? Sean bienvenidos, mis queridos hermanos. Bendiciones a Martita y los chicos y también los familiares que están ahí con ella. También bendiciones para la casa de Gerardo y Berito, hermano Eric, Ceci, Sofi. Y también acá donde la hermana Roxana, donde están ahí los chicos. Es lindo saber que ya están mucho mejor y que pueden descansar tranquilos. Vamos a iniciar hoy día con una oración, 2 alabanzas y posterior a eso empezamos con el capítulo 18 de Apocalipsis. Vamos a ver los detalles de cómo la Roma que ha oprimido por mucho tiempo al pueblo de Dios va a ser destruida. ¿Sí? Vamos a pedirle a nuestro hermano Gerardo, por favor, que nos dirija en oración y posterior a eso, nuestro hermano Eri nos va a acompañar con 2 alabanzas. Gerardo. Ok, vamos a orar entonces, mis hermanos, para iniciar este tiempo y que realmente sea Dios por medio de su palabra animándonos y hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Oremos, por favor. Amado Dios, papito bueno, le damos gracias por permitir que estemos con vida, con salud, mi Dios. Gracias por tener el privilegio de estar reunidos, Padre. Gracias, mi Dios, por la palabra que en esta noche vamos a escuchar, Padre. Sea usted hablando directamente en nuestras mentes y corazones, mi Dios. Sea usted utilizando, Padre, bueno, a su instrumento en esta noche, mi Dios, para que podamos, Padre, entender y comprender su palabra, mi Dios, y que por medio de su Espíritu Santo, papito bueno, esa palabra suya pueda obrar cada vez más en nuestras vidas, Padre. Le agradecemos por todo lo que siempre brinda, mi Dios, en nuestras vidas, no solamente de manera física, sino también de manera espiritual, mi Dios, y nos quedamos expectantes, Padre, a lo que usted tiene preparado para nosotros en esta noche, papito bueno. Infinitas gracias por todo lo que nos brinda, Padre, y todo esto le agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten, aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. Caminando, vamos a cantar este himno pensando en el hogar celestial, pensando que un día vamos a estar con Dios en los cielos. Caminando. Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me importa ya el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando, que en Cristo
puedan ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Gracias, hermanos. Gracias, Eri, por las alabanzas. También a nuestro hermano Gerardo por la oración. Bienvenido, hermano Freddy, y su familia también. Vamos a empezar este capítulo 18. Vamos a compartir pantalla. Ajá. El ángel de Apocalipsis en el capítulo 18, la caída de Babilonia. Recordemos un poquito de lo que vimos en el capítulo 17, ¿sí? Vimos que la sentencia a esta nación que tenía oprimida al pueblo de Dios por mucho tiempo, ya se les estaba presentando sus juicios. Pero en este capítulo 18 vamos a ver cómo va a ser su castigo, cómo Dios la va a tratar. Da una referencia que la Roma va a ser tratada a sí mismo como fue tratada Babilonia en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a empezar con el panorama del capítulo 18. En el versículo 1 vemos la revelación. ¿Sí? En el capítulo 18, el verso 2 al 3, el verso 5, el verso 7, el verso 13 y del 23 al 24 vemos las razones, ¿sí? De por qué Roma está siendo castigada. En el verso 4 vemos la eliminación, ¿sí? De las cosas que estaban ahí incomodando al pueblo de Dios. La retribución, vemos en el capítulo 18, 6, 8, 10, 17 y 19. Y también la reacción en el verso 9, el 10, 11, 16, 17, y también el 19 y también el 20. El resultado final del 21 al 23. ¿Sí? Vamos a empezar leyendo Apocalipsis, capítulo 18, verso 1. Déjame mover esta imagen. Acá. Ok. El verso 1 de Apocalipsis, capítulo 18, dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En este texto describe el poder de este mensajero de Dios, ¿sí? Que la tierra justamente se llenó de un resplandor inmenso y era manifestando la gloria del que estaba llegando, pero justamente con una acción o con un propósito. Y justamente este ángel va a presentar una palabra, pero con autoridad, ¿sí? Veamos el versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este ángel mensajero pronuncia un mensaje de mucho aliento para el pueblo que estaba sufriendo por causa de Roma. Estas palabras presentadas aquí están como con autoridad, pero también está presentando una acusación. La respuesta de las plegarias del pueblo de Dios son contestadas. A veces nos ponemos a pensar qué tanto tiempo sufrió el pueblo de Dios, pero ya vemos cumplido aquí que Dios sí escucha a sus hijos. El poder perseguidor de Roma llega a su fin. La maldad nunca va a ser eternamente.
Tarde que temprano se va a acabar. Y la frase dice, cayó, cayó. Se usa para dar énfasis a la certeza de la caída. No solamente son especulaciones, no. Es algo verídico, certero. Lo mismo se dijo de Babilonia en el Antiguo Testamento. Miremos un poquito lo que nos dice Isaías, capítulo 21, verso 19. El 21, verso 19 de Isaías, la palabra de Dios dice, 21:9, ñaño. 21:9, sí, porque no me da 21:19, perdón. Y aquí vienen hombres montados, jinete de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia. Así es. Y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Vemos aquí cómo en el Antiguo Testamento también a una nación que oprimía al pueblo de Dios tuvo su castigo. ¿Sí? Sigue hablando el versículo 2. La caída de Roma fue anunciada en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, verso 8. La palabra de Dios dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Se repite en el capítulo 16, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y en 17:1 dice, del mismo libro de Apocalipsis, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y justamente estamos viendo ya el capítulo 18, cómo está narrando el castigo de esta gran ciudad. La frase se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, describe con lenguaje vivo la condición en la que estará Roma. Es decir, que esta ciudad se iba a convertir en guarida de ladrones. Y recordamos que en la ley, cualquier persona que es culpable o se hace cómplice también es culpable. Ella está siendo guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Va a tener su castigo por eso. Este pasaje muestra cómo las demás naciones han sido influenciadas negativamente por Roma, dado que han bebido estas clases de 226 vinos. ¡Wow! Tiene que haber sido catadores, ¿no? Esos que prueban vino, porque son 226 vinos. Y justamente es de inmoralidad, es decir, tanta maldad, tanta inmoralidad, tantas cosas malas que esta ciudad permitía para que las otras vengan a experimentar cosas terribles. Ahora beberán el vino del furor de Dios. Es decir, que es el último vino que van a beber esta nación. Y justamente también con las que le seguían. Vamos a ver lo que nos dice un poquito el verso 4 al 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En estos 2 pasajes, el pueblo de Dios es exhortado a no participar de los pecados de esta ciudad, de esta nación, sí, de Roma. La Biblia nos exhorta a no participar en los pecados del mundo. Justamente hace un ánimo el estudio de referencia a lo que está pasando en el primer siglo, pero también en este siglo XXI, también el estudio da pauta para exhortar a la iglesia en estos tiempos. Efesios
capítulo 5, el verso 11. Miremos lo que nos dice. Su palabra dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sí? No seamos partícipes, sino más bien reprendámoslas y alejémonos de ella. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, nos va a presentar también otro ánimo de no ser partícipes de los pecados del mundo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es decir, que una de las características importantes que presenta el apóstol Pablo a través del Señor es de que no nos contaminemos con el pecado del mundo, y Él estará presto a recibirnos. ¿Sí? Ahí también en Romanos capítulo 12, verso 2, nos va a presentar otro ánimo. Dice su palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios nos anima a seguir fieles en las cosas del Señor y no contaminarnos con el pecado del mundo. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento también recibió la misma exhortación al salir de Babilonia para no experimentar el ardor de la ira de Jehová. Solo tenemos en Jeremías, capítulo 51, verso 45. Su palabra dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Justamente esta nación que está siendo juzgada, ¿sí?, por el Señor, es comparada con la Babilonia del Antiguo Testamento. En este momento, en este panorama que estamos analizando, es Roma la que está siendo castigada. Se está presentando el panorama de lo que ella va a sufrir. Pero justamente el ángel del Señor presenta a esta Roma como la antigua Babilonia, que también era una nación que perturbaba al pueblo del Señor. Sigue hablando el versículo 5, la frase: porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. ¿Sí? Esto describe cómo la maldad de Roma, ¿sí?, cómo esa ciudad ha llegado hasta la presencia de Dios, y no por cosas buenas, ¿sí?, como lo hace el Hijo de Dios, el que ha confesado el nombre de Jesucristo en el bautizo. No, a través de la oración, sino por sus maldades, y por esto serán castigados, ¿sí? Y este es el panorama que se está presentando, y por eso es el ánimo que los santos no se involucren en las cosas que está presentando esta nación, esta ciudad, con sus prácticas paganas. Veamos lo que dice el versículo 6, Apocalipsis 18, versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble, según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Un excelente comentario como presenta el estudio para este versículo sería lo que presenta Mateo capítulo 7, verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis medidos. Realmente, esto es lo que vemos de Roma. Todo lo que ella brindó, ¿sí?, lo que presentó a una sociedad, a una nación, a un pueblo escogido por Dios, va a recibir lo mismo.
El poder perseguidor de Roma pagará por sus actos, ¿sí? Y son actos que no son realmente, dice, agradables, son malévolos, que ha llevado a cabo en contra del pueblo de Dios. Y justamente yo creo que Satanás, en todo esto tiene que ver Satanás, es utilizar a una nación para querer destruir al pueblo de Dios. Y si no lo puede destruir, por lo menos los va a desanimar, ¿sí? Vemos que en las guerras siempre hay soldados que se le dan de baja, es decir, mueren. Es decir, presentan un momento de lucha, pero fallecen. Muchos de estos soldados en Cristo, cristianos, fueron convencidos por estas prácticas. Y justamente cuando vemos los primeros capítulos donde el ángel del Señor presenta las 7 iglesias y cómo se estaban conllevando, cómo estaban luchando, muchos habían cedido a estas prácticas. Pero ahorita tenemos un alivio para los que se han permanecido fieles, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 6, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Es decir, Roma, ¿qué estaba sembrando? Ira, solo ira. ¿Y de ira de parte de quién? De Dios. ¿Hasta dónde subió todas estas acciones malas de parte de esta nación? Hasta el cielo, dice. Y eso es lo que presenta Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Ninguna cosa que nosotros presentemos va a quedar inmune. Hay un texto que dice que cuando estemos en la presencia de Dios, todas las cosas que están ocultas serán presentadas ante Él. Y eso es verdad. En Jeremías 50:15 dice, haz grito de guerra contra ella en derredor. ¿Sí? Justamente se está refiriendo a Babilonia. ¿Sí? Se ha rendido, caen sus columnas, son derribadas sus murallas. Vino la ruina de Babilonia. En su tiempo Babilonia fue una gran nación, pero una nación que no hizo lo correcto ante los ojos de Dios, sino que hizo lo malo, pero a su tiempo tuvo su castigo. En este momento, en este periodo que están viviendo esos cristianos, es Roma, y justamente está teniendo lo que se merece, lo que ella sembró, ¿sí? Roma en el Nuevo Testamento representa la Babilonia del Antiguo Testamento, es lo que estamos comentando, y justamente es lo que se presentan por las acciones que habían practicado. Vemos el versículo 17, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Sí? Así como Roma gozó de su esplendor pecaminoso, Roma fue una nación muy grande. ¿Sí? Los historiadores presentan a una Roma pero esplendorosa. Pero justamente todo lo que estaba atrás de todo ese esplendor no era tan agradable. Así también sufrirá en gran manera la ira de Dios. Roma pensaba que nunca iba a ser derribada. Roma pensaba que su gloria pecaminosa nunca iba a acabarse. Pero sabemos que el que está reinando y el que está gobernando en este mundo es Dios. Y lo hemos visto y lo estamos viendo en este capítulo 18. Sin embargo, en esta ocasión Roma se estaba metiendo en problemas con Dios. El texto dice que toda su abominación llegó hasta los cielos, lo que leímos anteriormente. Y ahora vemos quién está actuando, el que está sentado en el trono de los cielos, Dios. Veamos lo que dice el versículo 8, por el cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Sí? Vemos cómo se presenta ese panorama y no es tan agradable, ¿no? Este pasaje describe el castigo de Roma, ¿sí? Y recibirá por parte del Señor. La frase en una hora, miren nomás en qué tiempo llega. Denota lo rápido que vendrá su destrucción. Todos los que perciben a la iglesia serán castigados. Colosenses 3:25 nos presenta un panorama similar. El apóstol Pablo, en el libro a los Colosenses, capítulo 3, el verso 25, dice,
Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sí? No nos podemos escapar del juicio de Dios. Esa es la cruda realidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, el apóstol Pablo sigue exhortando a la iglesia que está en Tesalónica. 1, 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? El apóstol Pablo es consciente de lo que van a sufrir las personas que no están con Dios, sino que están en contra de él. Y justamente ese es el ánimo que está presentándose en este momento a lo que está viviendo los cristianos y viendo cómo la Roma que los persiguió, los humilló, sí, por mucho tiempo está siendo castigada. Veamos lo que nos dice el verso 9 y el 10. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. De lejos los reyes de la tierra observan cómo Roma está llegando a su fin. A veces dice, cuando tienes buenos amigos van y te defienden. ¿Sí? Y justamente estos reyes que vivieron con ellos, con esta gran Roma, que disfrutaron de toda esta gloria y que disfrutaron de todos estos deleites paganos, están viendo solo de lejos cómo la Roma está ardiendo. ¿Sí? Se paran de lejos para no experimentar el castigo que Roma está recibiendo. Esa es la cruda realidad. Tienen miedo, porque el que está juzgando es Dios. En el Antiguo Testamento también las naciones clamaron la caída de Babilonia. ¿Sí? Jeremías 50, el verso 46. Dice su palabra, al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. ¿Sí? Vemos cómo vemos caer a una nación tan grande y cómo las otras naciones que están a su alrededor solo se quedan impactados del castigo que está sufriendo una gran nación. Lamentan la caída de Roma porque les cuesta creer que un imperio tan grande está siendo destruido. A cualquiera. Pero nos damos cuenta aquí que el que está juzgando y el que está castigando no es otro rey de la tierra, no es otro hombre, es el mismo Dios. Y en eso hay que tomar en cuenta lo que está pasando con esta nación. ¿Sí? Veamos un poquito lo que dice en Apocalipsis 18, verso 11 al 13. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Todo lo que Roma comercializaba. Wow, tenía creo que un ministerio de
Aquí en Ecuador se le dice un ministerio de la Cámara de Comercio lo presenta, ¿sí? Un ministerio de comercio, tanto exteriores como interiores, ¿sí? Y justamente vemos a una Roma cómo lo está presentando, el ángel del Señor, cómo presentan todo este comercio, pero ¿quiénes están lamentándose? Los que comerciaban con esta gran ciudad, ¿sí? Estos mercaderes lloran porque ya no podrán enriquecerse por parte de Roma. Es así de sencillo. Quien ya no tiene nada que ofrecerles, porque todo es destruido. Había muchos negocios en Roma y muchas naciones se enriquecían de ella, es verdad. ¿Sí? Sin embargo, ya no podrán hacerlo, porque no quedará nada de esta nación. El versículo 14 dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Este pasaje sigue describiendo cómo Roma ya no llegará a ser la que era antes. ¿Sí? Y muchos se asombran, claro, porque es fácil llegar al éxito, pero mantenerse no es fácil. Hemos tenido una nación grande, manteniéndose por muchos años, pero de cosas infructuosas, de cosas que no son correctas. Eso es lo que lo presenta las Escrituras. No estaban haciendo las cosas bien. Y fue tanto la maldad de esta nación que llega hasta los cielos. Y Dios escucha eso y viene a hacer juicio él mismo. Su fin ha llegado. ¿Sí? Para todos estos mercaderes que también eran corruptos, que les gustaba comprar cosas no legales, se sentían incómodos. Pero había alguien que se sentía, dice uno, favorecido, contento, se sentía tranquilo, era el pueblo de Dios. Porque era el único que estaba manteniéndose firme y no dejándose contaminar por todo lo que presentaba esta nación. Era un pueblo que estaba con Dios y era hora de recibir su vindicación, ¿sí? Ser defendido. Vamos a ver lo que nos dice el verso 15 al 18. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedra preciosas y de perlas. Porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon y ven todo eso de lejos. El versículo 18 dice, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Wow. Todo lo que un día construyó esta gran nación se fue abajo. Y no solo ella, sino todos los que participaban y practicaban con ella. Vemos los pilotos, personas que tenían dueños de naves que comercializaban mucho comercio. Cómo están mirando de lejos cómo esa gran nación se está quemando. El asombro continúa adelante por parte de aquellos que observan cómo Roma ha llegado a su fin. Y es triste, sí, porque se hubiese construido esa gran nación, pero con principios, con bases firmes, puestos en el Señor. Pero ahora tenemos un castigo sobre una nación que hizo lo contrario a lo que Dios presentaba en el mundo. Veamos lo que dice el versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Se vuelve a repetir el lamento. Vemos cómo hay lamentos tras lamento y tras lamento. Y cómo Roma en una hora llega a su fin. ¿Sí? A veces me pongo a pensar cómo será el fin del mundo.
Y es de pensar, ¿por qué? Tenemos a un pueblo que hace la voluntad de Dios y tenemos a una nación, a otro pueblo que no hace la voluntad de Dios. Es algo similar. Y es ahí donde nos ponemos a meditar qué pasará en esos tiempos. El pueblo de Dios será vindicado, ¿sí? Es decir, primero será defendido y después se le brindará lo que le toca, el lugar que se merecen. En el versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Se le pide al cielo, esto es, los que habitan en él. ¿A quiénes está nombrando ahí? Sí, profetas, apóstoles. ¿Y cómo los trató? ¿Cómo los trataron? Sí. Y a los demás fieles que se regocijen, porque la venganza terrible de Dios ha llegado sobre el poder perseguidor de Roma. Aquí podemos ver un gran contraste en cuanto a los reyes de la tierra y al pueblo de Dios. Los reyes de la tierra lamentaban y lloraban, mientras que el pueblo de Dios se regocijaba. Ese es el pueblo que no se contaminó con las prácticas paganas de esta gran nación. Porque la hora de la venganza de Dios ha llegado. Y eso es una realidad cierta. El capítulo 6, 9 al 10, se hace la pregunta, ¿hasta cuándo? Sí, Señor. Era la lamentación de los escogidos, de los santos, de los que se mantenían en una vida buena ante el Señor. Mientras que en el versículo 23, así como en otros más, se les ha dado la respuesta. ¿Sí? En el capítulo 6, 9 al 10 hay lamentaciones, eso ya lo vimos. En este versículo 23, sí, en el versículo 20, vemos aquí dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Tenemos un ánimo, tenemos una fortaleza. En el Salmo 58, 10 al 11 dice, el justo se alegrará cuando vea la venganza, ¿sí? Se lavará los pies en la sangre de los impíos, y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Eso dice el Salmo 58, 10 al 11. Y en Proverbios 11, 10 dice, con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Dios siempre ha prometido vengar a su pueblo, siempre. Y ha estado con él a pesar de sus sufrimientos. Y uno de los ejemplos más grandes es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre vino con una actitud buena de salvar a la humanidad. Pero ¿cómo lo trataron? Un texto muy claro. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Deuteronomio vemos un panorama que se presenta similar. Cómo Dios venga a sus hijos, a su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, 42, verso 42 al 43. Su palabra dice, Deuteronomio 32, verso 42 al 43. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Sí? Recordemos que el mismo Dios que está intercediendo por el pueblo de Israel es el mismo Dios que está intercediendo por su pueblo, que es la iglesia de Cristo en estos momentos. ¿Sí? Y tenemos a un Dios que está, aparte de defender a su pueblo, lo está vengando. El verso 21. El verso 21, Apocalipsis 18, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra con una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
Este pasaje tiene el propósito de demostrar el destino final de Roma. ¿Sí? La piedra de molino representa a Roma, quien será destruida por todo lo malo que ha hecho contra el pueblo de Dios. Nunca más será hallada. ¿Sí? ¿Por quiénes? Por esos reyes, por esos comerciantes, ya no más. Ya no habrá nada que puedan atraerle de ella. En estos momentos Roma ya no es una potencia mundial, como lo fue en el primer siglo. Ya pasó. ¿Y quién permitió y quién hizo todo eso? Es Dios. ¿Sí? El único que puede hacer justicia, como lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 18. Verso 22 al 23. Y voz de arpista, de músico, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirán más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ya no habrá más en la ciudad de Roma. Todo su esplendor ha llegado a su fin, porque ¿es este pasaje una justificación del uso de instrumentos? No, ¿sí? Este pasaje no se está haciendo referencia a instrumentos musicales en la oración a Dios, sino más bien los instrumentos que se escuchaban eran en Roma, ¿sí? Una ciudad pagana, donde todas estas cosas se permitían para darle motivación al cuerpo carnal. Este pasaje básicamente demuestra cómo Roma ya no más gozará de sus prácticas pecaminosas, porque su fin ha llegado. Eso es lo que nos está presentando este capítulo 18. Y el verso 24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este texto denota la idea de un acusado que es encontrado con la evidencia que lo culpa de su propio delito. En pocas palabras, no lo puede negar. ¿Sí? Y que la evidencia apunta hacia él, es verdad. Ella es culpable y por eso está recibiendo su castigo, su juicio. Roma había sido culpable de perseguir y de matar a los cristianos que se mantenían fieles en el Señor. ¿Sí? Por hacer esto, su fin y destrucción ha llegado por parte del furor de la ira de nuestro Dios. En este capítulo 18 describe cómo Roma es destruida en una hora. Es decir, cómo su destrucción es segura y el pueblo de Dios es vindicado. Aún las naciones poderosas pueden venir a su fin si actúan contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? En Proverbios 16-18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de su espíritu. La palabra de Dios es algo hermoso, pero que nos da ánimo. Podemos sufrir por un tiempo, pero vendrá la recompensa y vendrá el juicio contra los que están en contra del pueblo de Dios. En conclusión, en este capítulo 18 vemos la victoria en Cristo, ¿sí? Sobre Roma, su enemigo. El enemigo del pueblo de Dios ha caído y ha sido castigado. ¿Sí? Eso es, mis hermanos, el panorama que se está presentando en este capítulo 18. En el capítulo 17, la clase anterior, vimos lo que ya iba a pasar, lo que se estaba anunciando contra Roma. Pero en este momento vemos los detalles, cómo va a ser castigada, cómo va a ser destruida. Y realmente que cuando Dios actúa en juicio, no queda nada. Y eso fue lo que sucedió con esta nación. No quedó nada. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a terminar con una oración y después de aquello, pues nos quedamos conversando un poquito. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro que está en los cielos, gracias por su palabra en este momento, permitirnos discernirla,
permitirnos, Padre, animarnos a través de ella. Y también, mi Dios, recordando de que el mismo Dios que un día intercedió por el pueblo de Israel y que lo vengó, es el que está con nosotros, Padre bueno, y el que gobierna en los cielos, y que también, Padre, tiene juicio sobre las naciones y también sobre nuestras vidas. Queremos seguir adelante, papito lindo, en sus caminos. Queremos seguir pregonando el Evangelio. No son fáciles los tiempos, pero sabemos que su juicio tarde que temprano llega. Y queremos seguir, Padre, fieles y no involucrarnos en los pecados del mundo, sino más bien, mi Dios, permaneciendo en santidad, mejorando día tras día, y así, Padre, llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo y servir como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Gracias por su iglesia, que salió victoriosa en el primer siglo, mi Dios. Y gracias por sus palabras de ánimo a través de sus ángeles. Y Padre, gracias por su siervo, el apóstol Juan, que transcribió esa palabra maravillosa de este libro de revelación. Mi Dios, queremos seguir adelante animados bajo estos ánimos que usted nos presenta. Pero en especial, Padre bueno, queremos seguir enfocados en el cielo. Queremos seguir teniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Gracias por su amor para con nosotros y no abandonarnos nunca, bendito Dios. Vamos a pasar muchas necesidades, sí, somos conscientes de aquello, pero en usted, como dice el libro de Apocalipsis, somos más que vencedores, somos victoriosos en Cristo Jesús si permanecemos fieles hasta el final. Gracias por esta noche, gracias por su palabra, gracias por su espíritu. Y Padre, quedamos en sus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén.